Ontología. El orden de los seres finitos. El orden metafísico. Examen de algunas dificultades. Antes de sacar las últimas consecuencias a esta situación, es indispensable que nos detengamos, al menos un momento, en las controversias suscitadas en torno al principio de causalidad y en las dificultades planteadas contra el valor de este principio. Ya en el siglo XIV, Guillermo de Ockham cree indemostrable el viejo principio aristotélico quid movetur ad alio movetur, y Nicolás de Autrecourt impugna el principio de causalidad en general. La crítica nominalista del principio de causalidad es renovada por los empiristas modernos y alcanza su punto culminante en Hume en el siglo XVIII. Kant intenta restablecer el valor del principio haciendo de él un juicio sintético a priori. Su necesidad no le vendría de una evidencia objetiva de la necesaria relación entre el predicado y el sujeto, sino de una forma a priori de la inteligencia. Deseosa de superar las objeciones de Hume y de Kant, la filosofía neoescolástica no ha cesado de interesarse por el principio de causalidad y de discutir su fundamento o su valor. De estas discusiones ha nacido una abundante literatura. Conviene citar aquí algunos estudios especialmente destacados, sobre todo porque nos proporcionan un buen punto de partida a una encuesta más completa y profunda. Debemos citar primeramente el célebre artículo de Lamine de 1912, en el que el autor sostiene que se puede negar el principio de causalidad sin incurrir en contradicción. La tesis de Lamine, discutida y criticada por muchos tomistas, fue de nuevo defendida por el padre por Gregory en 1939 y más tarde por el canónico Fregueiri en un importante estudio aparecido en 1948. Al año siguiente, el canónico Koenig se dedicó a demostrar el carácter analítico del principio de causalidad partiendo de sus puntos de vista personales sobre el conocimiento humano. En fin, Monseñor Remaker, que ya había tratado la cuestión en sus anteriores obras, presentó un estudio sobre el principio de causalidad en el Congreso Tomista Internacional de 1950. No podemos emprender aquí al detalle el examen de todos los problemas agitados en el curso de estos interesantes debates. Debemos reducirnos a algunas indicaciones. ¿Se debe conceder al principio de razón suficiente algún papel en la justificación del principio de causalidad? El principio de razón suficiente o de razón de ser no es, según nuestra opinión, principio distinto del de inteligibilidad. Este último afirma que todo ser es inteligible, esto es, asimilable por mi inteligencia conocible, precisamente en cuanto que es. En otras palabras, el valor de ser, por el que un ser no se opone a nada y en consecuencia no es relativo a nada, es precisamente el que hace inteligible dicho ser. El valor de ser es, pues, el inteligible fundamental y la razón última de toda inteligibilidad. Todo otro valor no es sino un modo de ser y debe conciliarse con el valor de ser, explicarse por su relación a este valor.
En resumen, la inteligencia tiene como objeto primordial el ser en cuanto tal y las relaciones de los modos de ser al ser en cuanto tal. Por consiguiente, si de un ser sólo hubiese que decir que es, no se plantearía ningún problema a propósito de dicho ser, y menos que cualquier otro el problema de su razón de ser, porque preguntarse ¿por qué es este ser? Sería buscar una justificación al ser en cuanto tal, verdadero sinsentido, ya que el ser no se opone a nada y por lo mismo es necesariamente su propia justificación. Los problemas comienzan cuando me doy cuenta de que hay algo más que decir a propósito de un ser que el afirmar que existe, porque estas nuevas afirmaciones es tal, cambia, obra, etc., lejos de poderse referir a la afirmación del ser, suscitan desagradables antinomias. ¿Cómo se puede ser y ser tal, ser y cambiar, ser y obrar? Mientras estas cuestiones no estén resueltas, no habremos entendido plenamente el ser estudiado. No será plenamente asimilable por mi inteligencia. Será refractario a mi pensamiento, ya que tiende a introducir en él la incoherencia, la contradicción. Tendremos pues que afirmar de dicho ser todo cuanto se requiera para ser inteligible, afirmarlo compuesto, dependiente, etc. Tal es el alcance del principio de inteligibilidad. Examinemos ahora las fórmulas hechas del principio de razón de ser. Del principio de razón de ser. Todo ser tiene su razón de ser, o todo ser tiene una razón por la que es más bien que no es, o bien se quiere decir simplemente con este principio que todo ser tiene una justificación ante la inteligencia que intenta comprenderlo, referirlo al, referirlo al inteligible fundamental, y en este caso el principio de razón de ser coincide con el principio de inteligibilidad, o bien se quiere formalmente afirmar que todo ser posee una razón de ser distinta, al menos lógicamente, de él, que todo ser deriva de un principio de existencia, que todo ser depende de una razón en virtud de la cual existe, en cuyo caso dicho principio, lejos de ser evidente, es arbitrario y falso como principio universal, puesto que un ser que no fuese sino ser sería su razón de ser, ya que el ser es la razón última de inteligibilidad. Según estableceremos después, existe como principio de todas las cosas un ser que no es más que ser, ese subsistence, y que por lo mismo es su razón de ser y la razón de ser de todos los demás seres. Para corregir convenientemente la fórmula tendríamos que decir todo ser que no es su razón de ser tiene su razón de ser en algo distinto de él, que es la fórmula del principio de causalidad. He aquí otra fórmula. Todo ser tiene por qué ser, o todo ser tiene lo que necesita para ser. O bien se quiere decir que todo ser tiene con qué justificarse ante la inteligencia por el hecho de ser, en cuyo caso nos encontramos de nuevo ante el principio de inteligibilidad. O bien se quiere decir que, puesto que es, este ser no puede ser en condiciones tales
que me obliguen a negar que Él es por comprobar que le falta algo para ser. En este caso venimos a decir que todo ser es distinto del no ser, lo cual es el principio de distinción.